Lectura diaria. La Iglesia. Como seguidor de Jesús, soy miembro de su cuerpo, la Iglesia. En él, aunque somos muchos miembros, formamos un solo cuerpo con Cristo como la cabeza. Como sus seguidores, todos tenemos algo en común: fe en Jesús. Esta verdad esencial nos une en una sola fe, con un solo Señor y un solo bautismo, con un solo Dios y Padre. Aislado, soy una imagen incompleta de Jesús para el mundo. Sin embargo, juntos, los que formamos la Iglesia, presentamos una imagen completa del amor de Dios. La Iglesia es una familia, la familia de Dios, y como uno de sus hijos soy un miembro individual y necesario. No obstante, todos nos pertenecemos unos a otros. Como miembro de su familia, perseguiré el objetivo común de una profunda unidad en Cristo, pues juntos somos hechos completos en Él. Como miembro de su familia, tengo una función única y significativa que es vital. Es más, si elijo no hacer mi parte, la familia sufre. Como seguidor de Jesús, soy miembro de su cuerpo, la Iglesia. Debido a mi amor por Jesús y por el resto de su cuerpo, participaré en las responsabilidades de la Iglesia. Apoyaré su misión, oraré por su crecimiento mientras compartimos su amor con el mundo e invitaré a los que no son parte de la Iglesia a formar parte de ella. Cuidaré mis palabras, reconociendo que cuando hablo de la Iglesia, para bien o para mal, hablo del cuerpo de Cristo. Debido al amor de Jesús por la Iglesia, siendo que se entregó a sí mismo por ella, y porque la Iglesia es la novia de Cristo, seré fiel y comprometido con la Iglesia. Por medio de este fiel compromiso con la Iglesia, de la cual soy parte, Él forja mi carácter y produce crecimiento personal y espiritual por medio de la rendición de cuentas. Como seguidor de Jesús, soy miembro de su cuerpo, la Iglesia. Me dedicaré a reunirme fielmente en comunión con el resto del cuerpo de Cristo y a persistir en desarrollar relaciones crecientes y saludables con otros en la Iglesia. Es esencial para mí unirme a otros que comparten la misma fe. Esta comunión es más que simplemente juntarnos. Es una comunidad auténtica donde ocurren cambios en las vidas. Incluye orar juntos, adorar juntos, compartir comidas juntos, compartir bienes para cubrir las necesidades de otros y oír y escuchar la palabra de Dios, la Biblia. Como seguidor de Jesús, soy miembro de su cuerpo, la Iglesia. Día 6. Cristo es la cabeza. Lectura bíblica, Juan capítulo 10, versículo 1 al 18. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Salmo capítulo 118, versículo 22. Y Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Juan 10, versículo 1 al 18. De aquí leeré de los versículos 11 al 18. Usted puede tomarse el tiempo para revisar la lectura completa del versículo 1 al versículo 18 de este capítulo de Juan 10. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas, y él no es su pastor. Entonces, el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y, en realidad, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo.
Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Colosenses 1:18. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. Salmo 118:22. La piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Efesios 4:15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dos pasajes del Nuevo Testamento que dejan claro que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Colosenses 1:17 al 18 enseña, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Este pasaje hace una breve comparación entre el cuerpo humano y la iglesia. La iglesia es el cuerpo, y Jesús es la cabeza. Jesús fue antes de todas las cosas, y éstas en Él subsisten. Esto incluye también a la iglesia. Efesios 5:22 al 25 habla de la relación entre marido y mujer e incluye la enseñanza de Jesús como cabeza de la iglesia. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. En este pasaje, las esposas deben someterse a sus maridos, como la iglesia se somete a Cristo. Y los maridos deben amar sacrificialmente a sus esposas, del mismo modo que Cristo estaba dispuesto a morir por la iglesia. En este contexto, a Jesús se le llama la cabeza de la iglesia, su cuerpo. También se le llama su Salvador. ¿Qué significa ser la cabeza de la iglesia? Tanto Colosenses 1 como Efesios 5 enfatizan el liderazgo de Cristo y su poder. En Colosenses, Cristo es la cabeza porque todas las cosas en Él subsisten. Y en Efesios, Cristo es la cabeza porque es el Salvador. Las implicaciones de esta enseñanza son profundas. Y aquí vamos a ver dos de ellas. Primero, los líderes de la iglesia deben entregar el liderazgo final al Señor Jesucristo. Él es el que dirige y determina las enseñanzas y prácticas de la iglesia. Los miembros de la iglesia, en primer lugar, deben seguir a Cristo y, en segundo lugar, a los líderes terrenales, ya que esos líderes representan a Cristo. Amor que Jesús tiene por la iglesia se expresa en su deseo de que nosotros también amemos a la iglesia. La iglesia no es un edificio u organización, sino un grupo de personas que conocen y adoran a Jesús. A los cristianos se les enseña, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. La comunión regular con otros creyentes honra al Señor, nos anima personalmente como creyentes y nos permite animar y servir a los demás. Cuando hablas de la iglesia, bien o mal, hablas del cuerpo de Cristo, de quien Cristo es la cabeza. Aunque cada iglesia tendrá sus propios líderes locales, el líder máximo de cualquier iglesia es el Señor Jesús. Él dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18, yo edificaré mi iglesia. Le pertenece a Él. Él es la cabeza del cuerpo y el único con el poder de guiar,
y amar correctamente a la Iglesia. Cristo demandará de sus representantes el cumplimiento fiel de sus responsabilidades en su cuerpo. Asimismo, de cada miembro a quien le ha sido otorgado dones espirituales para el crecimiento y edificación del cuerpo, para ayudarnos los unos a los otros, según 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Identificar a Cristo como la cabeza de la Iglesia denota que tiene señorío soberano y autoridad suprema sobre ella. Al pensar en el señorío y la soberanía de Cristo sobre la Iglesia, quizá tu mente vaya de inmediato a la gran comisión que Jesús delegó a sus discípulos. En Mateo capítulo 28, versículo 18, Jesús dice: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». Así, la supremacía de Cristo, que fue establecida de manera firme antes de la creación y exhibida en su encarnación, reina ahora mismo sobre su Iglesia y, por supuesto, será eternamente establecida en su regreso. Así que la Iglesia recibe toda su vida de Cristo y no tiene vida fuera de Él. Son uno. Cristo es la cabeza y nosotros, como Iglesia, somos el cuerpo llamado a darle gloria en toda nuestra manera de vivir. Versículo para memorizar. Hebreos capítulo 11, versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.